San Juan capítulo 1, versículo 1 es nuestra cita de esta ocasión, de este tema que hemos titulado Logos. Dice lo siguiente, San Juan 1:1, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y Dios era el Logos. Muy bien, esta versión que leí es la versión textual, con las palabras originales que utiliza por aquí el autor. Seguramente en sus Biblias aparece la palabra verbo en sus versiones. En el principio era el verbo, ¿se acuerdan? O ustedes pueden checar por ahí. Es un texto que conocemos, la mayoría lo memorizamos. Vamos a analizar un poquito qué es lo que nos quiere decir Dios con estas palabras. La palabra original dijimos ahorita que utiliza Juan aquí para referirse al verbo o a la palabra, como mencionan algunas versiones, es la palabra logos. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, es una palabra griega que tiene varios significados. Dice, por ejemplo, por aquí que significa pensamiento, discurso, estudio, historia, palabra, como lo traducen algunas versiones, y razón. Es un término filosófico empleado por primera vez, dice, por una persona, un personaje que se llamó Heráclito, ¿sí? Para designar, fíjense bien, ¿a qué se refería? Él dice a las leyes universales de nuestro mundo, dice a la ley del ser. Los estoicos, dice aquí, denominaban logos al destino y a la razón. O sea, tiene como muchos aspectos, ¿no? Esta definición. Y cuando nosotros entendemos o vemos ya el texto con este sentido, debe tener para nosotros como otra dimensión, ¿no? Lo que está diciendo por aquí. Mencionaba ahorita que es un texto que generalmente lo memorizamos, ¿no? Y que seguramente algunos lo tienen por ahí subrayado, marcado en sus Biblias, que nos parece bonito lo que dice, pero eh, generalmente cuando nosotros leemos la Biblia ya en su contexto original, nos daremos cuenta de que dice más de lo que parece que dice a nuestra vista, ¿no? A simple vista cuando leemos. Eh, entonces debemos de entender este concepto para poder comprender lo que nos quiere decir Juan, porque él utiliza esta palabra. Es muy diferente a cuando nosotros decimos en el principio era el verbo o en el principio era la palabra. Como que eso le quita un poquito ya al traducirlo, quita un poquito del contexto, ¿no? Original, y que a lo mejor pues no entendemos muy bien qué quiso decir ahí Juan, ¿verdad? Pero cuando entendemos todo esto, todo lo que engloba esta definición, nos vamos a dar una mejor idea, ¿no? Del significado completo de este texto. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 1, eh, precisamente comienza con esta frase, dice, en el principio, ¿se acuerdan? Eh, Igual que comienza Juan su evangelio, dice, en el principio dice, era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y Dios era el Logos. En Génesis 1 nos damos cuenta también de lo que sucedió en el principio. ¿Sí? O sea, son dos textos que están pues íntimamente ligados, y cuando nosotros leemos Génesis 1 nos damos cuenta de, de algo interesante. Dios, o sea, vemos cómo Dios transforma, dice por aquí, la oscuridad, como dice por ahí en Génesis 1, el desorden, el caos, lo transforma en un qué, dice aquí, en un mundo ordenado.
en un mundo lleno de vida, lleno de color, ¿sí? Lleno de diversidad de seres, un cambio radical, ¿no? En su estado original, como estaba nuestro mundo, y cómo se transforma, cómo cambia en el momento en que Dios interviene. Eh, y hay algo interesante por aquí, ah, también, porque hace muchas analogías, Juan, en este capítulo 1 de su Evangelio, eh, muchas comparaciones, muchos paralelismos, ¿sí? Y, por ejemplo, bueno, para empezar nos dice por aquí en el texto que él, en San Juan 1, dice que el Logos estaba con Dios y que Dios era el Logos. Aquí nos da eh, una idea un poco más amplia también acerca de quién es Jesús. Cuando se está refiriendo ahí al Logos, se está refiriendo a Jesús. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Nos da un poco más de conocimiento, ¿no? De quién es Jesús, ¿sí? Y habla aquí, bueno, lo nombra Logos y dice que estaba con Dios, ¿sí? Y que a la vez era que, dice ahí, Dios. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos da un poquito más dijimos, de luz, de conocimiento acerca también de la naturaleza de Dios. Nosotros nos damos cuenta a través de estos textos y de muchos otros que, eh, que Dios, ¿sí? Es, así como hemos escuchado, ¿no? Dios es el Padre, Dios es el Hijo y el Espíritu, ¿sí? Pero a la vez son personas que son tres personas diferentes, pero todas son que Dios. Y aquí lo explica muy bien Juan. A veces como que no logramos entender esto, ¿no? Pero es porque también nos falta un poquito más de profundidad en nuestro estudio, porque decimos, ¿cómo es posible, no? Que puedan ser tres en uno. En este caso, bueno, menciona aquí a dos personajes, ¿no? De la divinidad, que es, dice ahí la palabra, el verbo logos y Dios, ¿sí? Pero a la vez dice que el logos también era, ¿qué dice ahí? Era Dios, ¿sí? Y luego dice, sigue diciendo por ahí en los versículos del 3 al 5, y aquí es donde empieza a hacer una analogía, Juan. Dice, todo lo que existe por Él existe, y sin Él, nada de cuanto existe puede existir o llegar a la existencia. Aquí pone en claro muy bien Juan de nuestro origen, ¿sí? No lo pone aquí a discusión, algo que, por ejemplo, la ciencia siempre está ¿cómo podemos decir? En investigaciones, teorías y un montón de cosas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Bueno, la palabra de Dios es clara y no se anda con rodeos, no se anda con cuentos y dice que todo lo que existe existe por Él, ¿sí? No somos producto de qué, de la casualidad, por ahí de un accidente. Todos estamos aquí con un propósito especial. Fuimos o somos creación de Dios, todos, ¿verdad? Tanto el ser humano como animales, como las plantas, o sea, todo ser vivo existe por Dios, e incluso las cosas inanimadas también. Eh, y aquí es donde hace la analogía, dice, en Él había vida, o sea, Él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Sigue como todavía en ese contexto de la creación. Nosotros recordamos
que lo primero que Dios crea, ¿sí? O la primera intervención que tiene Dios en aquel principio fue a través de la luz, ¿sí? Y dijo, Dios, sea la luz, ¿sí? Eh, y bueno, aquí nuevamente dice que en él, dice, estaba la luz. Y dice, la luz era perdón, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas. Nuevamente, les digo, hace alusión a aquel relato de la creación, donde Dios interviene, ¿sí? Y toda esa oscuridad que existía en nuestro mundo, de pronto cambia, ¿no? Todo es transformado y dice, y las tinieblas, dice, ya no pudieron que prevalecer como hasta ese momento, ¿sí? Y es interesante aquí cómo conecta directamente Juan la creación, ¿sí? Con otro acontecimiento muy importante en nuestro mundo, la venida de Jesús, su encarnación. Y lo compara aquí Juan, su venida, su nacimiento, lo compara a la luz, como cuando se hizo la luz, ¿sí? En nuestro mundo. Eh, y le llama aquí la luz a Jesús, ¿sí? Y hay otro detalle que sigue diciendo por ahí más adelante, déjenme les digo qué versículo, en el versículo 6, versículo del 6 al 8, lo podemos leer aquí en la pantalla. Hace como un paréntesis aquí Juan y dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino para dar testimonio, ¿de qué dice ahí? De la luz. Otra vez menciona la luz, dice, a fin de que todos creyesen por él, ¿sí? O sea, Dios lo utilizó, dice, para que él diera un testimonio especial, un mensaje especial acerca de la luz y que todos pudiesen, a través de él, creer en la luz. Pero hay algo aquí bien interesante también. Ustedes recuerdan en aquel tiempo, la gente estaba un poquito confundida acerca de quién era este personaje. Y Juan lo aclara también aquí en el versículo 8 y dice, él no era la luz. Simplemente dice, él fue enviado para dar testimonio de la luz, no era la luz. ¿Ok? Vamos siguiendo por aquí lo que nos quiere decir Juan, ¿no? Y el versículo 9 dice lo siguiente, dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. De pronto apareció, dice, aquí, en nuestro mundo, la luz. En este mundo oscuro, pequeño, insignificante, aquí llegó, dice, la luz que alumbra a todo hombre, es decir, todo ser humano tiene la oportunidad, el privilegio de recibirle, de aceptarle, de conocerle. Es decir, no venía por alguien en especial, como por ejemplo el pueblo de Israel pensaba, ¿no? Que el Mesías venía para salvarlos a quienes, a ellos nada más. Pero aquí nos dice que él venía, ¿para qué dice aquí? Para alumbrar a todo hombre. No dice venía a alumbrar a los judíos o a los que vivían en Jerusalén, para todos, ¿sí? Todos nos abrió esa oportunidad Dios. Y esto es interesante y cómo Dios utilizó a este hombre, a este personaje para abrir ese camino, ¿no? Para ir
ablandando el terreno para cuando apareciera la luz en este mundo. Y luego Juan sigue diciendo, en el versículo 10 en adelante, vamos a leerlo, dice, él estaba en el mundo y el mundo se hizo por él. Otra vez vuelve al relato de la creación, ¿sí? Dice, él vino a este mundo, pero el mundo fue creado por él. Y entonces ahí empieza ya como a darnos más, ¿cómo podríamos decir? Un panorama más amplio, ¿no? ¿De quién está hablando? Él vino aquí dice, y el mundo había sido hecho por él. Es decir, está hablando de ese logos, ¿sí? De esa palabra, de ese verbo. Y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y aquí nos pone un contraste también Juan acerca del propósito, ¿no? Y de, de lo que implicaba también la venida de Cristo, ¿sí? Eh, nos obliga a todos, bueno, en este caso a la gente que vivió en ese tiempo, a tomar una decisión, ¿sí? Y dice que él vino a buscar a alguien, o sea, él traía un objetivo, un propósito especial, pero dice que el ser humano no, que no le recibió en ese tiempo, ¿sí? Prácticamente no, o sea, lo rechazaron, dice, pero hubo personas que lo aceptaron, que quisieron conocerlo, que lo reconocieron como lo que era, ¿no? Y dice, y a ellos, a los que creyeron, les dio dice, la potestad de llegar a ser hijos de Dios, de convertirse en un pueblo especial. Dice, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Personas que tenían el Espíritu de Dios y que reconocieron quién era Él. Entonces, esto implica una decisión, ¿sí? Al momento en que Jesús irrumpe en nuestra historia, eh, dice aquí él traía la luz, Él era la luz. Alguien por ahí, previo a su venida, se encargó de que, o al menos previo al inicio, ¿no? De su ministerio, se encargó de preparar a la gente para que a través de él, como instrumento de Dios, la gente pudiese aceptar y conocer a la luz. Y entonces la gente tuvo que tomar una decisión a favor o en contra. Y luego, más adelante, en el versículo 14, dice algo interesante también aquí Juan, y vuelve otra vez, o sea, se regresa en la historia, en el tiempo, Juan, para que las personas que leyeran sus escritos comprendieran un poquito más. Dice, y el Logos, dice el versículo 14, se hizo carne. Ese Logos del que habla el versículo 1, dice, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, dice aquí, y habitó entre nosotros. Y aquí, bueno, y vamos a terminar el versículo, dice, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eh, Cuando menciona por aquí la palabra habitar, cuando dice, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Menciona esta palabra, Juan, en el texto original dice,
Skynet, Skynet, perdón. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa habitar en una tienda. Y las personas que leían en aquel tiempo, ¿sí?, acerca de que Dios mismo, estaba habitando en una tienda entre el pueblo, rápidamente se les venía al pensamiento el Éxodo, donde Dios ordena la construcción de esta tienda. eh, no, Dios no pidió que se le hiciera un templo, por ejemplo, como el que construyó Salomón, o el que reconstruyó luego Herodes, sino que ordenó que se hiciera una tienda, ¿sí? Y él dijo que él iba a habitar entre quién, entre ellos, entre el pueblo. Y es muy interesante cómo Dios eligió esta estructura, ¿sí? Una tienda. Ahora nosotros podemos decir, bueno, la tienda la ordenó Dios porque, bueno, pues no podían permanecer ellos en un solo lugar, y bueno, es como que la lógica que nosotros tenemos, ¿no? Y tiene algo de razón, ¿sí? O sea, ellos, acuérdense que estaban de viaje hacia la tierra prometida. Sin embargo, es muy interesante que Dios pidió, ¿sí?, que se le hiciera una tienda, igual que en las que habitaban ellos. No pidió algo extravagante o muy especial, pidió una tienda también. Dijo, yo voy a estar ahí con ustedes también en el campamento. También voy a acampar. Y de esa misma forma, eh, dice aquí que Él se hizo carne, o sea, vino a habitar entre nosotros, como cualquiera de nosotros. No vino a vivir ¿en qué? En palacios, en templos, en un lugar muy privilegiado, como a veces, por ejemplo, sucede con los gobernantes, que bueno, ellos dicen, "Tú, bueno, no sé ni dónde vive, y seguramente vive en una casa muy lujosa y con guaruras, y bueno, un lugar medio inaccesible, ¿no? Para un simple mortal. Pero Dios se quiso hacer como cualquiera de nosotros, teniendo las mismas actividades, la misma rutina, las mismas necesidades, ¿sí?, los mismos problemas que cualquiera de nosotros. Y cuando se compara aquí Jesús, ¿sí?, como lo que hizo en el desierto, dice, yo vine aquí a habitar entre ustedes. Prácticamente aquí lo que Juan está diciendo es que aquel santuario, aquel templo que se había construido en el desierto, era una representación a la vista de todos de Jesús, ¿sí? Y bueno, el estudio de las actividades de este lugar, del santuario, de ese tabernáculo, a veces nos causa algo de aburrición, ¿no? Cuando las leemos decimos, ay, no, qué aburrido, ¿no? Cuando empieza a dar ahí todas las indicaciones, las instrucciones, Dios, las medidas, los materiales, todo lo que se iba a hacer, los muebles, etcétera, como que eso no nos gusta mucho leerlo, ¿no? Pero todo eso, aquí dice Juan, tenía un objetivo. Así como Pablo también lo explica muchas veces, este tabernáculo, esta tienda representaba a quién, Jesús. O sea, el edificio en sí era una representación de quién, de Jesús, de lo que iba a ser un día Dios mismo, ¿no? De bajar a la tierra, habitar entre nosotros. Y eso es algo que podemos destacar, ¿no? También lo que nos menciona aquí Juan, eh, y de cómo dice a través por ejemplo, ellos a través de ese santuario, el pueblo de Israel conoció un poquito más de Dios. Y a través de Jesús, nosotros pudimos conocer también a Dios, cómo es realmente. En el versículo 15 nuevamente menciona a Juan.
a ese mensajero, a ese testigo. Dice, Juan dio testimonio de él. Dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, él es el que viene después de mí. Pero él es, dice, antes de mí, porque él era primero que yo. Y aquí Juan también, Juan el Bautista, regresa también a que, al principio, al origen de todo. Y es algo que estas palabras a lo mejor confundían a algunos, los que tenían un poquito más de conocimiento acerca de él y de Jesús, porque Juan era mayor que Jesús, algunos meses, ¿no? Mayor que él. Y dice, él viene después de mí, o sea, él viene a trabajar después de que yo termine mi misión o mi trabajo, pero él es, o él fue y ha sido el primero, ¿sí? Él dice, existía antes que yo. Y eso sin duda a muchos los desconcertó, ¿no? Esa frase de Juan, pero Juan el apóstol aquí lo explica bien porque desde un principio él sitúa a Jesús donde, allá, en el principio de la historia, en nuestros orígenes. Y Juan el Bautista, que bueno, o Juan el apóstol, lo reafirma con esta frase de Juan el Bautista, ¿sí? Dice, él era antes, primero que yo. Y esto, les digo, nos ayuda un poquito eh, a entender quién era él. Muchos, incluso hasta el día de hoy, todavía siguen discutiendo acerca de quién era él, ¿no? ¿Quién era Jesús? No, pues es que era un profeta, un maestro, una persona muy sabia, un curandero, y bueno, un montón de adjetivos que le ponemos. Juan, les digo, él no se anda con rodeos y nos dice que él es el creador, que existe desde siempre, que Él es Dios y que ese Dios fue el que vino aquí, ¿sí? No era una persona común y corriente. O sea, para muchas personas, pues fue una persona pues, común y corriente. Otros dicen, bueno, no, si era un gran maestro, un gran sabio, un gran predicador, un gran profeta, le dan un poquito más de importancia, pero hasta ahí también. Y Juan va más allá de lo que muchos perciben. Entonces, la gente en ese tiempo dice que a través de Juan pudieron saber quién era Jesús, a través de su testimonio. Y en el versículo 18 continúa diciendo, eh, bueno, el 16, vamos a leer el 16, dice, eh, dice, de su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Aquí eh, Juan nuevamente vuelve a ese momento crucial de alguien que tuvo un encuentro con Jesús, que se cruzó con él en algún momento de su vida, que tuvo que tomar una decisión. En este caso, él se incluye, ¿sí? Primero dice, bueno, él vino a buscar lo suyo, dice, y lo suyo no, le recibió. Y menciona algunos que sí creyeron, y ahora él se cuenta entre ellos, porque dice, de esa plenitud de Dios, dice, todos recibimos gracia tras gracia. O sea, él se cuenta entre los que creyeron en él, ¿sí? Que se convencieron de quién era él por testimonio de Juan. Y dice, bueno, Moisés recibió la ley de parte de Dios, nosotros la recibimos por Moisés, pero dice, ahora esa palabra
que recibieron de Dios, o sea, esos libros que escribió Moisés, lo que se conocía como la ley de Moisés, este, que sabemos que no era de Moisés, o sea, era directamente de Dios. Pero el ser humano pues empezó a distorsionar un poquito, ¿no? Ese concepto. Eh, y Juan dice aquí, esa palabra que estaba escrita, pues primeramente que en piedra y después en rollos, en pergaminos. Ahora, esa palabra, dice, ahora esta palabra se había convertido, este logo se había convertido en una persona. Alguien que ellos podían ver, dice aquí, convivir con ese logos, con la palabra de Dios. Y dice el versículo 18, nadie jamás vio a Dios, pero el unigénito Hijo, dice, el que está sentado junto al Padre, y dice aquí algo interesante, algunas versiones dice, Él lo dio a conocer, Él lo explicó. En el texto original dice algo parecido a esto, dice, el unigénito Hijo, el que está sentado, dice, junto al Padre, explicó. Y deja ahí como una interrogante, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿pero a qué se refiere eso? ¿Que explicó qué? O a quién? ¿O de qué dio a conocer? La mayoría de nuestras versiones nos lo deja ya como un poquito más claro, ¿no? Que algunos dicen, lo dio a conocer, o sea, a Dios. Pero en el texto original lo deja así como en el aire, Juan. Eh, haciéndonos o dejándonos ahí como, o creando en nosotros curiosidad, o al menos en sus lectores que, que, que tuvieron la oportunidad de leerlo así directamente con esas palabras, crear la curiosidad de saber de qué hablaba, ¿no? ¿Qué fue lo que explicó? ¿Qué dio a conocer? Nosotros lo entendemos, ¿no? Ya de una manera más implícita en nuestras versiones. Eh, pero lo que quería Juan era crear esa curiosidad, ¿sí? Y que la gente siguiera que estudiando y leyendo y escuchándole, que pudieran conocer a ese Dios, que pudieran conocer a Jesús, a su Hijo, a través al menos aquí de los escritos de Juan, ¿sí? De su testimonio. Y entonces nosotros nos damos cuenta aquí también que nosotros, ahora que llegan estos escritos a nosotros, a nuestras manos, nosotros también eh, debemos de tomar una decisión cuando llega este conocimiento a nosotros, cuando llega la luz a nuestra vida. Nosotros debemos de tomar una decisión. Es interesante este concepto de la creación que maneja aquí Juan, que lo menciona en repetidas ocasiones, eh, porque, bueno, por ejemplo, Pablo también hace alusión a esto y dice que cuando nosotros nos topamos con Cristo, nos cruzamos con Él durante nuestra vida y que lo aceptamos cuando creemos en Él, dice Pablo, que entonces nos volvemos una nueva, ¿qué dice aquí? Una nueva creación. Muchas versiones dice criatura. El texto original dice somos una nueva o es una nueva creación esta persona. También nos vuelve al principio, ¿no? Porque, bueno, recordemos que la tierra, lo mencionamos nuevamente, ¿no? La tierra en ese momento dice que en el principio estaba desordenada y vacía. Al igual que nuestras vidas antes de conocer a Cristo.
Yo creo que todos hemos visto esa diferencia, ¿no? El antes y el después. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, vivimos una vida vacía, una vida desordenada. Cuando interviene Cristo en nuestras vidas, que nosotros le damos esa oportunidad, Él ordena todo, o sea, pone todo en orden, ¿sí? Y nuestra vida ahora se vuelve en una vida abundante. Ya no es una vida vacía, sin sentido, de que no sabemos ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni quiénes somos, como ahorita mucha gente tiene esas preguntas, ¿no? En su cabeza. Todo cambia, ¿sí? Y dice aquí, Pablo dice, todas esas cosas viejas quedan en el pasado y ahora todo es hecho nuevo. Cuando Jesús vino a este mundo, nos estaba dando por eso lo conecta Juan con la creación, o sea, estaba dando un nuevo comienzo aquí, Jesús. Estaba acabando con una era de oscuridad en el sentido de que estábamos perdidos, ¿sí? Y Él trajo la luz, trajo la esperanza, trajo el perdón, vino a poner en orden a este mundo, ¿sí? Y a expulsar prácticamente a quién, a Satanás, a derrotarlo y a hacer las cosas nuevas. Y ahora tú puedes decir, oye, pero pues si eso vino, ¿por qué seguimos en las mismas, no? Y seguimos sufriendo y seguimos en guerras y seguimos enfermándonos y seguimos muriendo. Ah, bueno, en su primera venida, Él vino a hacer muchos cambios que a veces nosotros no notamos. Su intervención, ¿sí? O cómo fue que impactó su venida en nuestro mundo. Porque decimos, bueno, pero ¿qué vino? Pues vino a morir y luego eso qué, ¿no? O sea, ¿en qué nos beneficiamos? Sí, seguimos como en las mismas, aparentemente, ¿no? Bueno, si nosotros leemos su palabra, nos daremos cuenta de que todo cambió realmente, ¿sí? Pero necesitamos estudiar para saber en qué sentidos cambió. Y nos dio la oportunidad también, como estamos viendo, de conocerle, ¿sí? Nosotros, de conocerle, de aceptarle, de creer en Él y de que Él haga esos cambios, esa nueva creación en nuestra vida, en nuestro mundo oscuro, desordenado, en el que vivimos. Él quiere que nosotros experimentemos algo nuevo, dice aquí. Y cuando habla de algo nuevo, obviamente no está hablando de algo remendado, algo, como decimos, arreglado, algo nuevo. Y eso es algo increíble, ¿sí? Porque nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? A arreglar cosas, ¿no? Que aparentemente ya no sirven y decimos, vamos a hacerle ahí un arreglito, ¿no? Un remiendo, un parche, una, un arreglito, ¿no? Pero Jesús quiere hacer algo nuevo. Y es lo que es el concepto que nos deja aquí Juan, eh, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, ¿sí? Eh, y es también interesante, ¿sí? Que a través de esa transformación de la que cualquiera de nosotros podemos ser, o podemos experimentar, como vimos aquí, dice cualquiera que está en Cristo, o sea, que acepta a Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, se convierte en una nueva creación. Y es interesante cómo también nos da la oportunidad, el privilegio de convertirnos en sus mensajeros, así como lo fue Juan en su momento, Juan el Bautista, como lo fue Juan también, el apóstol, y muchos otros personajes a través de la historia. Muy probablemente también alguien a quien o por quien tú conociste a Jesús,
por quien llegó el mensaje a tu vida. Dice en Isaías 43:10 que, bueno, nosotros tuvimos que tomar una decisión, pero también Dios quiere utilizarnos a nosotros, a los que creamos en Él. Dice el texto en Isaías 43:10, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, es decir, Jesús. ¿Sí? Dice, ustedes me van a representar para que conozcan y crean quiénes, por los que no creen, los que no conocen, dice, y que entiendan que yo soy Dios. Entonces aquí entendemos el gran papel, ¿no?, que jugamos nosotros también en la historia. A veces pensamos que el ser cristiano, el ser un creyente, pues estudiar la Biblia, orar, ir a la iglesia. Y si queremos ir un poquito más allá, decimos, bueno, pues compartirle a la gente, ¿no? Ofrecerle un estudio, que la gente conozca. Pero esto va mucho más allá, ¿sí? Que la gente conozca o que tenga información. Generalmente eso es lo que pensamos, ¿no? Ah, yo quiero que la gente conozca la Biblia, que la gente conozca las profecías, que la gente conozca esto, lo otro. Pero ¿cuántas veces realmente nosotros queremos que la gente conozca a Dios? Me atrevo a decir que pocas veces, porque muchas veces nosotros tampoco le conocemos. Ese es el problema. Entonces, sí, conocemos mucho de Dios, de su palabra, de su mensaje, pero conocemos poco a Dios. Entonces, esto hace una gran diferencia porque cuando yo nada más quiero compartir información a la gente acerca de Dios, eso a la gente no le importa. Y la gente me va a cerrar la puerta ahí en las narices y me van a ignorar, me van a lo mejor hasta ofender, porque lo único que yo quiero es que ellos tengan información acerca de Dios. Y les doy un volante, un libro, etc. Y es muy diferente cuando yo les comparto a Dios. No información de Dios, sino a Dios. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, a través, dice aquí, de nuestro testimonio. Dice Dios, ustedes son mis testigos. ¿Y qué es un testigo? No son los que andan tocando ahí puerta por puerta. Eh, por ejemplo, ellos se autodenominan así por este texto, precisamente. Pero el ser un testigo, ¿sí? ¿Qué implica? Un testigo es alguien que ha experimentado algo, que vio algo, ¿sí o no? Que tiene información valiosa sobre algo que él vivió. Información muy importante, ¿no? Que compartir, de algo que experimentó, ¿sí? O sea, yo no puedo ser eh, testigo si no viví, si no estuve, o si no vi algo. A veces decimos, no, pues es que a mí me contaron, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, algo que sucedió, decimos, sabes que me platicaron esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no fui testigo. O sea, es información ya de segunda mano, ¿no? Y a lo mejor yo hasta le pego algo más al, al mensaje. Pero cuando yo vi, cuando yo estuve ahí, cuando yo lo experimenté, ese mensaje tiene poder, ¿sí o no? A veces, por ejemplo, a veces le preguntamos a alguien, oye, ¿y tú viste, escuchaste? Ah, no, me platicaron. Y eso ya le resta un poquito de credibilidad, de poder a ese mensaje, porque no es lo mismo decir me platicaron, me contaron, dicen, a el yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo viví, yo lo sentí. Eso tiene impacto, ¿no?, en las personas. Entonces, eh, Dios quiere que nosotros, al igual que Juan, un día, que seamos sus testigos.
Y eso dice que iba a tener un impacto directo y profundo en las personas, porque dice, entonces la gente va a que, dice, a conocerme, a creer en mí y a entender que yo soy Dios. Y esto nos hace reflexionar y pensar en lo que a lo mejor hemos estado haciendo hasta hoy. Siempre decimos, es que la gente es muy dura, es que la gente no quiere nada con Dios, no quiere nada con la Biblia, no quiere nada con la religión, pero la gran mayoría de las veces la gente no quiere nada conmigo, no con Dios. Pero automáticamente, como yo estoy hablando de Dios, pues ahí va de corbata Dios, ¿no? O sea, no lo entrellevamos también por nuestro mal testimonio. ¿Y cuántas veces escuchamos a la gente que dice, es que ahí son puros hipócritas, es que ahí en las iglesias esto y lo otro? Y el problema es que eh, no tenemos cómo defendernos, porque generalmente es cierto lo que dice la gente, ¿sí o no? Del cristianismo en general, es cierto. Entonces, es una gran responsabilidad el hecho de, de decir que soy un seguidor de Jesús, decir que soy cristiano. Eh, dice, el objetivo es que la gente conozca. Cuando Jesús estuvo aquí, él quería que la gente conociera a su Padre a través de él. Ahorita Jesús ya no está en persona entre nosotros. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? Porque Él sigue queriendo que la gente conozca a su Padre, tal y como es. ¿Quién lo va a hacer? No va a venir otra vez a darlo a conocer. Lo tienes que dar a conocer tú, en tu vida. ¿Sí? Y les digo, es algo en lo que tenemos que meditar, ¿no? Diariamente. ¿Cómo es que la gente me ve a mí? El objetivo de Dios es que cuando la gente entre en contacto contigo, ellos puedan ver a Dios. Y qué difícil, ¿no? Podemos decir. Porque la gente va a ver, podemos decir, va a ver mi mal genio, va a ver que soy esto, va a ver que soy lo otro. Pues sí, pero Dios quiere que primeramente tú seas una nueva creación. Quiere hacer algo en ti primero. Entonces, a veces nosotros queremos que la gente conozca algo que yo no tengo, ¿sí? Que la gente cambie cuando yo no cambio, ni le doy oportunidad a Dios que me cambie. Pero yo les digo, vengan y vengan a mi iglesia y vengan a estudiar, pero eso no, nunca va a pasar. Entonces, eh, es muy interesante cómo este concepto de logos, ¿sí? eh, va mucho más allá, ¿no? De lo que a lo mejor pensamos cuando escuchamos la frase en el principio del verbo. A veces ni siquiera sabemos qué es eso, ¿no? ¿Y el verbo qué será? Pues sí, yo me acuerdo de algo de las clases de español, de los verbos, pero pues no entendemos, ¿no? Eh, Juan nos deja en claro quién es Jesús, el propósito por el cual vino y el propósito por el cual nos llamó también. No fue por buenas personas, ¿sí? Nos quiso dar también una oportunidad de participar, ¿no? En su obra. Y bueno, ¿qué significa Logos? Bueno, podemos resumirlo en esto, ¿no? Así como menciona varios aspectos esta definición, podemos entender que Logos, Jesús, es un reflejo de los pensamientos de quién, de Dios, del discurso de Dios, de lo que Él dice, de su mensaje.
de lo que Él quiere, de sus propósitos para tu vida, de que Él es un medio también para estudiar a quién, a Dios. Y a la vez, cuando tú aceptas a Jesús, tú también te conviertes en un medio por el cual la gente puede estudiar a quién, a Dios. Y aquí es donde entra el gran compromiso, ¿no? Jesús es la historia. Y por eso nos lleva ahí Juan hasta el principio de todo. Es el origen de todo. Dijo él mismo, yo soy él, el alfa y la omega. Entonces, se fijan cuántas enseñanzas, cuántos mensajes tenemos aquí en estos pocos versículos y que todavía estamos ahí muchos, ¿no? Discutiendo a ver cuál es nuestro origen, ¿no? Que si venimos de las estrellas, que si los extraterrestres, que si el chango, que si no sé qué, que si una bacteria y no sé qué. Él es la palabra de Dios. O sea, su palabra, lo que nosotros leemos aquí es, todo nos apunta a quién, a Él y a Dios y a nuestra necesidad de Él. Y finalmente Él es nuestra razón de ser, nuestra razón de existir. Así que, pues ojalá que estos pequeños textos o estos cortos textos puedan o hayan podido ampliar un poquito más nuestra idea, ¿no? Acerca de Jesús. Que podamos comprenderlo, ¿no? En nuestra vida, que podamos también, que eso nos lleve a conocerlo más, que nos demos cuenta de que a lo mejor lo que conocemos pues es muy limitado, y que eso nos lleve a buscar más de Él y que a través de ese crecimiento la gente también pueda ver algo diferente en cada uno de nosotros, que podamos convertirnos en mensajeros, como lo fue Juan, que podamos preparar el camino para su venida, ya no su primera venida como Juan, para su segunda venida, para que cuando él regrese, no nada más yo pueda ir con él, ¿sí? Sino también la gente que haya tenido eh, un contacto con nosotros, ¿sí? En la escuela, en el trabajo, en la misma iglesia, en tu vecindario, en tu familia, que ellos puedan ver a Cristo en ti. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche.